Estamos en el Día del Señor. Esto es alabanza, adoración y palabra. Y pues envío un abrazo muy especial a todos aquellos que están conectados y también a aquellos que han de conectarse o que han de ver este programa o esta transmisión en diferido. Este es un día hermoso, día especial para adorar, exaltar el nombre de nuestro Dios, pero también para recibir el consejo divino. Así de que pues el abrazo bien especial allí para todos. Y les invito a ir en este momento a alistar sus Biblias, amén, a la palabra de Dios. Gloria a Jesús. En el libro de Efesios capítulo 5, verso 19 al 20. Libro de Efesios capítulo 5, verso 19 al 20. ¿Listos? Espero estén allí ya dispuestos. Amén. Recuerde que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así de que si necesita fe, si quiere recibir fe, si quiere sentir que esta palabra viene de parte de Dios, pues tiene que entender que vamos a leer la palabra de Él, entonces es de Dios, y con la reverencia que Dios, nuestro Señor, se merece, vamos a prestar oído y a recibir. Cuando uno tiene ese anhelo, ese deseo de recibir, pues recibe. Dice la Escritura así: hablando entre vosotros, Efesios 5, verso 19 dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando, alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero leerlo nuevamente ya que es corto los dos versículos que estamos leyendo. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando, alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias en esta hora y pedimos la dirección tuya, Señor, que el Espíritu Santo tome el control de cada persona que está escuchando, que va a recibir, de cada persona que está viendo, Señor, esta transmisión, de cada hermano, de cada familiar, de cada amigo que se conecta, aún de aquellas personas que por primera vez llegan a conectarse a esta transmisión o llegan a verla en diferido, Señor. Tu presencia les toque, les ministre, Señor, y llene sus corazones en el nombre de Jesús. Gracias porque creemos que tu presencia está ahí. Tú eres Dios soberano y poderoso y sabemos que en ti, Señor, en tu palabra y en tus promesas tenemos esta confianza para recibir fe en esta mañana. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Qué bueno, vamos a compartir, a predicar la palabra del Señor, y en esta mañana voy a darle un título a una frase, a una palabra, porque si hay algo bueno o si hay algún libro que habla de las cosas buenas, o si hay en algún lugar que encontremos algo bueno que aporta a la vida, a los corazones, es en la palabra de Dios, es en la Biblia. Y hay una palabra que escuché y quiero hablar sobre eso. El título del mensaje de esta mañana es ¿cómo vivir sabroso? Sí, escuchó bien. ¿Cómo vivir sabroso? Wow, yo creo que todos lo hemos escuchado esa frase
En nuestro país es muy común esa frase y pues normalmente la utilizamos mucho en algún restaurante o se utiliza en muchas expresiones. Y dormí sabroso, ese viaje estuvo sabroso, uy, qué restaurante, qué comida tan sabrosa. Entonces, eh, hoy vamos a hablar de cómo vivir sabroso. Y vivir sabroso es vivir días buenos, días de bendición. ¿De dónde viene la palabra sabroso? Viene del latín saporusos, que significa de sabor agradable. Y la parte donde termina oso significa abundante. O sea, en la palabra de Dios dice, habla acerca de una vida abundante. O sea, una vida sabrosa, una vida rica, una vida agradable, una vida abundante. Entonces, para poder hablar de cómo vivir sabroso, pues podemos hablar de la Biblia, porque, claro, cuando escucharon el título creo que pensaron en algo diferente, pero vivir sabroso es como vivir bien en días difíciles. Amén. Y sabe, no es con el dolor de los demás. Miré en la palabra de Dios y me di cuenta que vivir sabroso no es vivir bien con el mal de otro, no es así. No es con lo que le pertenece a los demás, ¿no? Vivir sabroso no es vivir bien con algo que le pertenece a otras personas. Alguien dijo que vivir sabroso es vivir con dignidad. Y la palabra dignidad, según el diccionario de la Real Academia, dice que se comporta de una forma que merece respeto y consideración por parte de los demás. Dignidad o vivir en dignidad es alguien que merece, porque se comporta de una forma que se hace merecedor de respeto y consideración por parte de los demás. Así es que vivir sabroso es recibir eso, ¿no? Ser merecedor de respeto y consciente. Nosotros siempre decimos que digno es el Señor, digno es nuestro Señor, porque la verdad Él, por su forma de ser, por lo bueno que es, se merece respeto, se merece consideración, o sea, consideración, considera uno todo lo que Él hace, o sea, wow, y es tremendo esto, amén. Así de que nosotros hoy vamos a estar hablando de este tema y por eso le pido que preste mucha atención, no se desconecte, más bien desconéctese de qué va a almorzar hoy, desconéctese de cualquier otra actividad y prepárese en estos minutos para aprender acerca de esta palabra. Amén. Gloria a Dios. Vivir sabroso tampoco es vivir, ¿cierto? O disfrutar con abuso de poder, porque pues dice, uy, no, viven sabrosos los reyes. Claro, los reyes viven sabrosos. Pero hay muchos que sin ser reyes también prometen y pues viven sabroso y pues ellos quieren tener una dignidad y quieren ser honrados y respetados, ¿cierto? Pero posiblemente no son esos reyes ni tienen ni se merecen por su forma de ser respeto y consideración. Y a veces llegan hasta ser dictadores. Y eso en realidad no es vivir sabroso. Amén.
Yo sé que todos anhelamos ver días buenos, bonitos, bendecidos y poder decir, wow, vivimos sabroso. ¿Qué sería vivir sabroso bíblicamente? Vivir sin temor, ¿eh? Vivir sin enfermedad, vivir sin deudas, vivir con paz, vivir sin estrés, vivir sin angustias. Eso bíblicamente sería vivir sabroso. Y la Biblia dice que nosotros podemos vivir en esa condición, de tener días buenos, días de bendición, días de vivir sabroso y que como me lo merezco. A veces eso sucede cuando estamos en una finca, en un paseo, cuando salimos, cuando usted está en una hamaca, en un clima sabroso y no está pensando ni en la cuota de la casa, ni en la cuota del carro, ni en el arriendo, ni en los recibos, nada de eso, sino que solo pasa airecito y que recién almorzó y está en esta hamaca tranquilo y dice, esta es la vida que me merezco, esta vida sabrosa. Pues la Biblia dice que nosotros podemos vivir sin enfermedad, sin deudas, con paz, sin temor, sin estrés, sin angustia. Pero claro que al detenernos, ¿cierto?, un poco y mirar las circunstancias del mundo, pensamos, no, esto no es posible, pastor. Pero yo en esta mañana quiero traer buenas noticias, porque el Señor en su palabra nos enseña que Él está por encima de las circunstancias y nos deja ejemplos bíblicos de que sí podemos vivir días buenos de bendición y vivir sabroso. ¿Ven? Y yo quiero que todos aprendamos a vivir esos días. Pero pastor, a pesar de estas circunstancias, recuerde, el Señor está por encima de las circunstancias. Y la palabra de Dios nos trae enseñanza para poder alcanzar eso que tanto anhelamos y poder vivir días de estos a pesar de las circunstancias. Por eso acabamos de leer ahí en Efesios 5:19 y leámoslo nuevamente para poder entender cómo es posible que podamos llegar a alcanzar esto. Veamos allí Efesios capítulo 5, el verso 19 y 20, y el Señor nos da una clave aquí. Dice que hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Wow. ¿Cómo logramos ver días buenos de bendición, días para vivir sabroso? Es hablando y cantando, ¿cierto? Con himnos, con cánticos espirituales, alabando al Señor en nuestros corazones. Pastor, eso funciona porque Dios no miente. Lo que Él dice y su palabra es verdad. Y podemos dar vuelta a muchas circunstancias y cosas cuando aceptamos, porque la fe viene por el oír por la palabra. Cuando yo entiendo esto, veo que la gloria de Dios se manifiesta. Hace un tiempo alguna familia me dijo, pastor, mire que nos asustan, que no podemos dormir, que escuchamos bulla, nos mueven esto, nos hacen esto. Yo les dije, ¿y ustedes qué hacen? No, nosotros oramos y reprendemos al enemigo todas las noches. Y les dije, ¿por qué no cambian de estrategia? ¿Cómo hacemos, pastor? Pongan alabanzas, adoren al Señor. E hicieron eso y cambió, lo que quiere decir que esta palabra es verdad. ¿Por qué cambió? Porque Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y donde habita Dios, donde está el Espíritu de Dios, hay libertad, hay paz, hay gozo. Y donde está Dios, pues el diablo no está. Así de que ya no hay ruido, no hay susto, ya no hay temor.
viene la sanidad, ya no hay enfermedad, las deudas se van, ¿cierto? El temor se va, el estrés se va y usted puede decir, dormí sabroso. Me levanto tranquilo porque a pesar de alguna circunstancia yo sé que mi Señor, mi Redentor vive. A pesar de una circunstancia tengo un Dios que todo lo puede. Tengo un Dios soberano y poderoso. Aleluya. Gloria a Dios. Siempre agradeciendo a nuestro Dios y Padre Celestial en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Podemos lograrlo porque es bíblico y es verdad. Yo sé que ya algunos están entrando en fe en la palabra. Hoy quiero que sepas que el remedio está en tu boca. Si crees esta palabra, pues vienen días de bendición, días para vivir sabroso. Y pues vamos a ver un ejemplo de esto. Y obviamente traemos un ejemplo bíblico. Y quiero exponer al rey David, un hombre de Dios que cantaba, que adoraba, que exaltaba al Señor. Y que Dios, a causa de su adoración, a causa de su exaltación, a causa de sus composiciones, de sus salmos, un día lo separó y lo escogió como rey. Rey de Israel. Estoy hablando del rey David. Y la presencia de Dios estaba con él. Dios caminaba con él. Y rey David llegó a palacio, pero no como rey. Él llegó a palacio en una circunstancia muy joven, llevando comida a soldados del rey, que eran sus hermanos, hermanos del rey David, y llevando provisiones al rey. Pero Dios estaba con él. Y él no tenía temor. Y él no estaba enfermo. Y él no estaba endeudado. ¿Por qué? Porque cantaba y hablaba con salmos, con himnos. Y lo llamaban aleluya. Ese es fanático, ese es un aleluya. Pero resulta que el rey tenía momentos difíciles y cuando David cantaba y tocaba el arpa, el rey se calmaba y quería tenerlo cerca. Y después se presentó un enemigo grande del pueblo de Israel, de los filisteos, un gigante amenazando al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Y el pueblo entró en temor, en tristeza, en angustia. ¿Por qué? Porque no cantaban, no hablaban con himnos, no cantaban himnos espirituales. Porque no tomaban el remedio que algunos están diciendo, pero eso no funciona, ese no es el remedio. Pero le estoy diciendo que ese es. David sí lo hacía. Tanto que David no tenía temor, no estaba enfermo, no tenía angustia. Él tenía fe porque sabía a quién adoraba, sabía a quién exaltaba, sabía a quién honraba. Y es así como el pueblo tenía temor, el rey estaba asustado, los soldados estaban asustados, el gigante los amenazaba, el gigante abría su boca, el gigante profería maldición contra el pueblo. Que aquel salmista, aquel joven que un día ya había sido ungido como rey, separado por Dios, ese joven, siendo aún muy joven, dijo, ¿cuál es el miedo que le tienen a ese hombre? ¿Que no has visto? Es un gigante que puede acabar con todo un ejército. Y él dijo, pues no le tengo miedo. ¿Quién es ese incircunciso que viene a amedrantar los ejércitos del Dios viviente? Pues yo lo enfrento. Y lo enfrentó y lo venció a Goliat, que era de Galat. Y entonces ya David empezó a ser parte del ejército, el principal del rey, y David iba allí siempre en la batalla y derrotaba a todos sus enemigos porque Dios estaba con él, porque él cantaba himnos, cantaba salmos. Amén. Pero el rey
Saúl entró en celos porque los jóvenes de la ciudad y las jovencitas cantaban que Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Dice la canción, y el pueblo se regocijaba, así dice la palabra de Dios. Se regocijaban cuando escuchaban el nombre de David, porque veían en él un libertador, porque veían en él un protector, porque veían en él alguien muy cercano a Dios. Porque David no estaba ni enfermo, ni temeroso, ni triste, ni angustiado. Porque David, como dice Efesios 5:19, él se la pasaba cantando salmos e himnos y agradeciendo siempre al Señor por las victorias. Y hoy más de un David va a aparecer detrás de esa pantalla y va a entender que es vivir sabroso. No como una frase oficial, sino como una vida real. Porque para vivir sabroso se necesita estar en abundancia y tener un sabor agradable, que la vida nos sepa agradable, no con tristeza, no con angustia. No viviendo de los demás, no viviendo con los de los demás, sino viviendo sin enfermedad, sin tristeza, sin angustia. ¿Por qué? Porque el Dios Todopoderoso se agrada y vive al junto a aquel que canta himnos y da gloria al Señor, hablando entre vosotros con cánticos, con himnos, con alabanzas al Dios vivo. Eso es lo que nos da libertad, porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad, y Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. ¡Wow! ¿Estamos entendiendo la palabra? Pues bien, ese David empezó a ser perseguido por el rey. Y el rey ordenó matarlo. Así de que David tuvo que huir del palacio. Y al huir, en medio de guardar su vida, obviamente a veces nos sucede un medio difícil, a veces tomamos decisiones que no son correctas y buscamos la respuesta en alguien más que no es. Pero David, en medio de su angustia, se le olvidó cómo buscar la protección de ese Dios. Se le estaba olvidando cantar himnos, cantar y hablar con salmos. Estaba preocupado y huía. Y por allá en Primera de Samuel, en el capítulo 21, que habla acerca de su vida, él va y llega donde el sacerdote. Y el sacerdote le dice, ¿cómo vienes solo, sin el rey, sin soldados? Y dice, no, pues es que el rey me mandó en una misión secreta. ¿Qué tienes por ahí? Necesito pan, necesito comida, Dice que tomó los panes de la propiciación, que el sacerdote le entregó la espada de Goliat y siguió huyendo y cometió un error. Se fue para Aquis, ¿cierto? Porque allí estaba ¿quién? El rey de Aquis, el rey de Gad, precisamente, Aquis, el rey de Gad. Y cuando los soldados de Gad vieron allí, parte de los filisteos vieron allí a David, pues avisaron al rey Aquis, ¿cierto? Al rey de Gad, que David estaba allí. Y él dijo, ¿cuál David? Dijo, eso que cantan, que Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Dijo, ¿cómo así? Tráiganlo. Y David estuvo ahí con él. Pero cuando David escuchaba esas conversaciones que mató a 1000 y David a sus 10,000, pues se imaginó, no, ahorita este rey va a pensar que vengo a derrocarlo también a él, que vengo, porque claro, el rey diría, no, pero si eso le hizo a Saúl, pues ¿qué hará conmigo, que no soy ni de su pueblo? Si eso le hizo a Saúl, que lo ama, pues ¿qué hará conmigo? No. Y David entró en temor. ¿Sabe, amada iglesia y amigos, que a veces en un momento difícil, en un momento
de angustia vamos al lugar equivocado a buscar. Y lo que tenemos que hacer es empezar a cantar himnos, empezar a adorar al Señor. En el momento que sea más difícil, Dios siempre está en medio de la alabanza de su pueblo y el remedio está ahí. Si usted quiere vivir sabroso a pesar de la dificultad, necesita empezar a cantar salmos e himnos espirituales. Necesita empezar a buscar en el lugar correcto. Y dice la Biblia que David huyó de allí de Aquis y llegó a la cueva de Adulán. Él debió empezar por ahí. Porque cuando él llega a la cueva de Adulán, allí en el lugar secreto, es un lugar seguro, es un lugar secreto, es una roca allí en una cueva. Es realmente, Adulán representa, es un refugio. Y la Biblia dice que el Señor es nuestro refugio, nuestro castillo, nuestro pronto auxilio en medio de la tribulación. Aleluya. Así de que David debió empezar por ahí, porque cuando David llega allí a Adulán y se postra al Señor y empieza a cantar himnos y salmos, pues la gloria de Dios empieza a correr, porque precisamente el Señor habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y cuando él empezó a cantar, empezaron a llegar soldados y empezó a unirse gente y empezó a unirse en Adulán personas a ser parte de él, y porque ya lo sentían rey de Israel. Pero sabe, David se enteró de que esos hombres que llegaron y lo acompañaban y querían ser soldados eran hombres endeudados, enlutados, angustiados, enfermos, pobres. Pero cuando llegaban y entraban en adoración, cantando himnos, salmos y alabanzas al Señor, esos hombres empezaron a hacer algo diferente. Fueron hombres tenidos en cuenta, fueron los valientes de David, fueron soldados valientes, porque la alabanza es el remedio, la adoración, la honra al Señor. Para vivir sabroso se necesita reconocer a un Dios. Hemos estado orando por Venezuela y este mensaje, si mi hermano venezolano lo escucha, el remedio está ahí. Sé que lo están haciendo porque hemos tenido información de esto. Muchos lo han estado haciendo. Amén. Han estado entrando en adoración, en clamor al Señor. Pues la libertad viene por ahí. La libertad es hablar, cantar salmos, himnos, adorar al Señor. Y David lo hizo así. Y entonces, cuando David lo hace así, pues apareció algo precioso. Empezó a componer el Salmo 34. Aleluya. Wow. No corramos para el lugar incorrecto. A veces creemos que vamos a pedir ayuda de un rey fuerte, de alguien que me pueda defender. Voy a pedir ayuda de un tío, de alguien que tiene dinero, de alguien que... No, hay que ir al Adulán, a la cueva, al lugar secreto, allí donde nos postramos delante de Dios y podemos cantarle: gracias, Señor, porque en tu presencia hay plenitud de gozo, hay delicias a tu diestra. Vivir sabroso, vivir sin enfermedad, sin tristeza, sin angustia. Y aunque los días son difíciles y aunque no son los mejores momentos, podemos tener días buenos, bonitos, y podemos vivir sabroso. Es la única manera, lo demás es engaño, es mentira. La manera de vivir sabroso es sin enfermedad, sin tristeza, sin angustia, sin vivir del dolor de otro, sin vivirse en los bienes de otro. Eso es vivir sabroso. Y entonces en el Salmo 34 David compone, y vamos allá pues rápidamente. Gloria a Dios. Le invito a ir al Salmo 34. Wow. Aleluya. Y allí en la cueva de Adulán, David compone
himno dice: bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Manso viene de la palabra megido, ¿amén? De angustiados, tristes, del latín. Pero, ¿sabe? Lo oirán los angustiados, los tristes y se alegrarán. ¿Cuál es el remedio para enfrentar las circunstancias que se están presentando? Bendecir al Señor en todo tiempo, alabanza en todo tiempo, estará de continuo en nuestra boca. Aleluya, gloria a Dios. Dice David: busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Cuando uno busca al Señor, Él lo libra de los temores. Dice el verso 5: los que miraron a Él fueron alumbrados y su rostro no fueron avergonzados. Cuando uno lo mira a Él, entra una luz y la luz disipa toda tiniebla, toda oscuridad. Qué composición la de David. Eso solo se logra en la cueva de Adulán. Aleluya. Y dice el verso 6: este pobre clamó y le oyó el Señor y lo libró de todas sus angustias. ¿Cuántos están angustiados? Pues entre con salmos. Cante este salmo. Cante ese salmo y la gloria de Dios se manifiesta. Verso 7 dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que les temen y los defiende. El ángel de Jehová es nada más ni nada menos que el Señor Jesucristo, porque ángel significa enviado. Y Él es el enviado del Señor. Amén. Gloria a Dios. Y el ángel de Jehová acampa alrededor de mí. Él está a nuestro lado. El Señor Jesucristo está a nuestro lado. Cuando cantamos, Él está ahí. Pueblo venezolano, hermanos, hermanos que me escuchan, que tienen problemas, dificultades, solamente cante, hable con himnos, quite de su boca cualquier circunstancia que lo afecte y verá la gloria de Dios. Amén. Dice el 9: temed a Jehová vosotros santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no tendrán falta de nada. No tendrán falta de ningún bien. ¡Wow! Venid, hijos, oídme, el temor del Señor os enseñaré, el temor de Dios, de Jehová. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Y el verso 13 dice: guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal, haz el bien, busca la paz y sígala. Y aquí está el remedio. Cuando nosotros estamos en alabanza, en presencia del Señor, cantando y alabando al Señor, pues nosotros refrenamos nuestra lengua de hablar mal. Aquí la situación no es hablar mal de X o Y, sino que haya de continua alabanza en nuestra boca. Hay que adorar al Señor. Él se encargará de poner en su sitio a cada cual. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Dios es bueno. Dios es santo. Y voy a terminar leyendo 1 de Pedro 3:10. Vaya conmigo allí en la Biblia. Gloria a Dios. Primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3, el verso 10 dice: porque el que quiere amar la vida y ver días buenos para vivir sabroso, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. ¿Ven? Apártese del mal, haga el bien, busque la paz. Mi amado hermano, el Señor nos está dando las armas y nos las ha entregado en esta hora. Los momentos difíciles son momentos para ir a la cueva de Adulán, al lugar secreto, a cantar con salmos, con himnos, a adorar al Señor. No es tiempo de estar allí maldiciendo, criticando, peleando. Es tiempo de adorar al Señor. Allí es donde realmente usted podrá vivir días sabrosos, días buenos,
días de bendición. Aleluya, gloria a Dios, aleluya. Creo que el mensaje está dado, así de que vamos a orar, gloria a Dios, y a darle gracias al Señor, porque quisiera enseñar mucho más, pero ya el mensaje está dado. El que quiera ver esos días, tiene que apartarse. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar entonces y a darle gracias al Señor. Amado Jesús, Padre precioso, gracias por tu presencia, por tu amor, por tu bendición. Gracias por la palabra, Señor, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Y hoy entramos en fe, Señor precioso. Hoy creemos que podemos vivir días buenos, que podemos vivir sabrosos. Sencillamente, Dios, cuando nosotros estamos entre los hermanos, siempre cantando, adorando, alabando, apartándonos del mal, refrenando la lengua, Señor, no deseando mal, no maldiciendo, sino siempre hablando bien en el nombre de Jesús. Gracias, Padre precioso. Gracias, Dios maravilloso, por esta palabra poderosa. Amada iglesia y amigos o hermanos o aquellos que nos ven por primera vez, solo basta con cerrar sus ojos y hablar al Señor, adorar al Señor y ver cómo la bondad de Él viene a nuestra vida y nos hace sentir días buenos, días de bendición. Y usted puede decir: dormí, vivo sabroso, estoy sano, estoy libre, estoy sin deudas. Que el Señor les bendiga rica y poderosamente. Un abrazo.